Carlos, ¿podrías darnos una introducción acerca de lo que es una empresa pyme? Sí, cómo no. Según Claudio Pizzi, coautor del libro Administración del siglo XXI de Patricia Bonatti, una pyme es una pequeña y mediana empresa dedicada a actividades tanto productivas como de servicios. Estas se clasifican en base al nivel promedio de ventas anuales y la cantidad de empleados que las integra, el cual va de 11 a 250 en promedio. Pero esta pequeña cantidad de empleados no significa que aún así sea fácil de manejar. Las pequeñas y medianas empresas poseen lo que se llama problemas puertas adentro, relacionado con la buena o mala administración de la misma. De este problema depende su gestión, en donde se establecen las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la pyme. Por eso es muy importante que este tipo de empresas posean un adecuado proyecto de gestión para ser sustentables y duraderas en el tiempo. Daniel, ¿vos sabés cómo nacen este tipo de empresas? Claro, pero hay que aclarar que son varios los motivos por los cuales nacen las pymes. Uno de ellos es la necesidad, otra es la conjunción de un par de ideas de las cuales se cree que se puede sacar provecho, al igual que alguna habilidad de la cual se puede sacar rentabilidad, una indemnización o simplemente se sigue con la herencia de los antecesores, agregándole características personales. Y hablamos de antecesores porque estas pymes se caracterizan por ser empresas cuyos miembros son parientes entre sí. Pero ojo, acá no nos podemos confundir, porque no es lo mismo hablar de empresa de familia que de empresa familiar. Podríamos decir que la empresa de familia es el concepto de empresa conformada por lazos familiares, que adapta la administración, un sistema de control, una planificación, entre otros. Pero la empresa familiar es la aplicación del término empresa de familia a la realidad, donde éste se va a ver influenciado por aspectos culturales y lazos emotivos típicos de este tipo de empresas. Así la empresa de familia va evolucionando hacia la empresa familiar, cuando se va controlando aspectos que podrían llevar al estancamiento de la empresa, como por ejemplo que el padre del dueño de la empresa pyme le permita a su hijo entrar tarde a su puesto, mientras que los demás operarios no se les permite. Este tipo de beneficios, entre comillas, afectan el crecimiento de la pequeña empresa. Entonces, Ana, ¿podríamos decir que este tipo de empresas cambian en el tiempo? Sí, es por eso que se las denomina empresas dinámicas, que cambian y se adaptan a su entorno. Además, podríamos decir que estas son dinámicas porque comienzan con una propuesta de negocios novedosa, que las lleva a convertirse a corto o largo plazo en pymes competitivas, con potencial de seguir creciendo y no quedarse estancadas en lo tradicional. Por ejemplo, adaptarse a los nuevos métodos de pagos electrónicos, como Mercado Pago, utilizado en gran parte de los negocios, ya que son muy pocas las personas que siguen manejando dinero en moneda física. También cambian a la hora de tener que reemplazar al fundador de esta, teniendo que pasar por 3 etapas. La primera es la etapa fundacional, el momento en que se origina la pyme, cuando el fundador toma y controla todas las decisiones. Es quien inicia el camino. Delega los puestos y roles en base a la confianza y no tanto en base al conocimiento. La segunda es la etapa de sucesión, cuando el fundador de una pyme necesita ser reemplazado, ya sea por diversos motivos, como defunción o porque simplemente quiso retirarse. Comienza un difícil proceso de decisión en cuanto a quién va a suceder a esta figura. Este sucesor o heredero lleva sobre sus hombros la tarea de seguir con el legado y adaptarse a los nuevos desafíos. Para elegir a tal sucesor se consulta lo que se llama plan de sucesión, herramienta que facilita el paso de mando entre fundador y sucesor, donde se evalúa en una pyme si se van a garantizar aspectos importantes para el crecimiento y perduración de esta, como el balance entre felicidad y desarrollo familia, prosperidad, excelencia en dirección y muchas más. Para ello, el fundador debe poseer ciertas características, entre ellas virtudes humanas, como la responsabilidad, la fortaleza, la perseverancia, orden y flexibilidad. Cuestión de competencia, como habilidades técnicas y el know-how, el saber cómo hacer. Prepararse en cuestiones de gobierno, es decir, la estructura de la organización y la habilidad de ejecución y evaluación de decisiones. Y la última etapa es la etapa de conversión. Si se pasó con éxito la etapa anterior, entonces estamos listos para agregarle poder a los sucesores. Gaby, supongo que además del retiro del fundador, debe haber otros problemas en las pymes. ¿Nos mencionás algunas? Sí, es más, el problema más común es el que ya mencionó Daniel, el de la confusión entre los vínculos familiares y el vínculo laboral. Muchas veces los cargos altos ven su autoridad distorsionada porque los mandos más bajos son familiares y no lo ven como una autoridad sino como un familiar, llevando a que la gerencia se vea desvirtuada. Otro problema es la parálisis organizacional porque las decisiones se toman de forma lenta por miedo al error.
lo que genera costos de oportunidad. Y otro problema muy típico es la incompatibilidad de criterios entre los grupos generacionales. Es decir, cuando las nuevas generaciones comienzan a adquirir poder y control en la pyme, en la familia comienzan a aparecer diferencias en cuanto a la búsqueda de cómo administrar la pequeña empresa. ¿Y cómo es su organigrama? A diferencia de lo que dice Serra, de que el organigrama no es la estructura de la organización, Claudio Pizzi dice que el organigrama es una representación gráfica de la estructura de la organización. En un principio, este organigrama estará compuesto por funciones básicas para luego desarrollar el análisis de departamentos como el marketing, los recursos humanos y la planificación estratégica, las cuales serán adoptadas a medida que va creciendo la empresa. Por lo tanto, en un principio el organigrama posee los departamentos básicos de la pyme, mientras que el resto será cubierto por el staff externo a la pyme cuya función es encargarse de las carencias operativas. En este organigrama es donde vamos a encontrar al gerente, quien debe saber planificar, organizar, dirigir y controlar. Deberá asumir diferentes roles dentro de la pyme y debe tener vocación para servir y satisfacción para los procesos transformacionales. Y un claro ejemplo de pyme como empresa dinámica fue la de Chiababat, una empresa de transporte de insumos y mercaderías nacida en 2013 en la ciudad de Rojas. Lisandro Chiavarino, titular de la pyme, expresa que la misma nació ante una necesidad y que en ese entonces solo tenía un camión. Para sostenerse en el tiempo decidió crear una página web, lo que le ayudó a crecer al punto de tener hoy en día 40 unidades trabajando al 100%. Al mismo tiempo, ellos iniciaron recolectando residuos metálicos, pero al darse cuenta de que el transporte que tenían no era el adecuado para ese fin, entonces comenzaron a desarrollar un camión denominado Batea, más resistente y eficiente para tal servicio. Lisandro así con orgullo plantea que innovaron en estos camiones y que lograron salir del mercado tradicional. Además, plantean la importancia de la inserción de mujeres a este tipo de empresas. La madre de Lisandro también demuestra con orgullo que su hijo integró a las mujeres en un área que se cree que es solo para hombres, de manera que ahora están a la misma altura. Hoy en día poseen 60 empleados y además Lisandro expone que desde el primer hasta el último empleado que tomó, trata de que cada uno se sienta cómodo y que él mismo trata de ser el tipo de director, viéndolo como un fundador cuyas características son las típicas del líder de la pyme. Perseverancia, innovación, adaptación a los cambios de la época, orden, responsabilidad y fortaleza, que según su página web se adapta a las exigencias de sus clientes y a las necesidades de las operatorias.